estamos en la presencia de Dios, hemos estado adorando y cantando, estamos en las manos del Señor y vamos a comenzar dedicando unos minutos a un repaso. Siempre repasar es una ley para aprender. ¿Vale? Nosotros dijimos la semana pasada que podemos dividir el Génesis en dos partes, ¿sí? Dos partes. La primera, ¿cómo se llama? La prehistoria o el trato de Dios con la humanidad en general. Comprende capítulos del 1 al 11. Y la segunda parte, la edad patriarcal o el trato de Dios con Israel a través de los patriarcas, capítulos del 12 al 50. Luego, la primera parte la podríamos dividir a su vez en 4 también. Teníamos la creación, muy bien, la caída, perfecto, el diluvio y Babel, muy bien. Y la segunda parte también se podía dividir en 4, que eran Abraham, Isaac, Jacob y José. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces podemos empezar a desarrollar, a centrarnos en la clase de hoy sobre la creación, capítulos 1 y 2 del Génesis. Pues vamos abriendo nuestra Biblia, gracias hermano. Vamos abriendo nuestra Biblia por Génesis capítulo 1. Quítale en voz a los móviles. Sí. Aflojen. Buena idea, pastor. Muy bien. Tenemos entonces la creación, capítulos 1 y 2. ¿Lo ven claro ahí en la pantalla? Tenemos el capítulo 1, creación del universo, 6 días en un telescopio. El relato del capítulo 1 es como si fuera una perspectiva desde lejos. No se centra en algo concreto, sino en el todo más bien. Y la segunda parte, que es el capítulo 2, es la creación del hombre. La atención del relato se centra más en el ser humano. Y le hemos titulado 6 días en un microscopio. Es como una visión más detallada, centrándose en la parte más importante de la creación, que es el ser humano. Bueno, pues vamos a empezar entonces con el versículo 1 del capítulo 1, que yo le titulo la certeza indiscutible. Certeza e indiscutible, que parece una redundancia, ¿verdad? Si es certeza, pues será indiscutible. ¿Por qué lo titulo así, tan redundante? Porque en cualquier materia que estudiemos, necesita que el alumno crea en ella. Si el alumno no cree en la materia ni en el método en el que se imparte la materia, pierde su tiempo. Pierde su tiempo. En el versículo 1 está una certeza indiscutible. Si no la aceptamos, no tendremos provecho alguno de lo demás que leamos en la Biblia, de los ritos en los que participemos, que seamos miembros de una religión o de una iglesia, que participemos de unos sacramentos, una ceremonia. Nada nos será de provecho en cuanto a una relación con Dios, que es de lo que se trata. La certeza indiscutible. Nosotros vamos a ir viendo, al examinar la creación, 6 cosas. Vamos a ver a Dios. Y vamos a ver a Dios en la creación como único, soberano, anterior a la materia y ajeno a su propia creación. Repito, veremos a través de la creación a Dios único. No hay más dioses. No hay más dioses, porque en el relato de la creación de todas las cosas no interviene nadie más.
Así que si hay un creador de todas las cosas, es único. Es soberano, porque todo lo que venga a ser, o todo lo que ha venido a ser por su voluntad. Por lo cual lo que ha venido a ser podrá dejar de ser si así lo estimase él. Soberano, único, soberano, anterior a la materia. La materia procede de él. Así que esto lo podemos decir, Dios creó de la nada. Yo sé que esto hay quien le plantea un problema. Por eso esto es un preámbulo a la certeza indiscutible. Para nosotros es ciertísimo que Dios es el origen de la materia. Y es ajeno a su propia creación. Es ajeno a su propia creación, que parece una perogrullada. Sin embargo, el panteísmo sostiene que todo forma parte de Dios, que todo es divino. Y esa filosofía o esa idea se ha infiltrado más de lo que nosotros pensamos. Quizá podemos detectar un origen en las religiones orientales, pero sabe que Oriente y Occidente tienen mucha más comunicación en los últimos años, en las últimas décadas que nunca. Entonces hay un intercambio constante entre las diferentes culturas, civilizaciones, religiones y creencias. Dios es ajeno a su creación. Nada es divino salvo Él. Nada de la creación es divino porque todo lo ha creado Él. Veremos esencialmente en la creación al Espíritu de Dios. Al Espíritu de Dios. ¿Y qué veremos? Veremos al Espíritu de Dios como el aliento de Dios que incuba y transforma el caos en cosmos. Esto es lo que veremos ahora. Conforme avancemos en la escritura veremos más cosas. ¿Se acuerdan que ya en la clase pasada les hablé que la teología sistemática es la presentación ordenada de mi credo? Yo creo en la Trinidad. Por lo tanto, creo que el Espíritu Santo es Dios. ¿Right? Pero eso no lo hemos visto todavía aquí. Y como esto no son clases de teología sistemática, para nosotros, ahora mismo, analizando la creación, lo que veremos acerca del Espíritu Santo, que es el aliento de Dios que da vida, esto lo veremos con claridad, y que tiene una actividad, y le podemos decir como de incubación o gestación, pero es simplemente que no va a haber una actividad creativa sin la palabra, que es lo siguiente que vamos a ver. Hemos dicho 6 cosas: Dios, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios. La vamos a ver como expresión soberana de Dios, expresión de la voluntad de Dios, que hemos ya establecido que es soberano. Esa palabra da el existir. Esa palabra asigna, puesto y da nombre. O sea, depende de esa palabra todo, desde el ser, la ubicación, la denominación. O sea, en pocas palabras, todo es lo que Dios dice que sea, desde ser hasta dejar de ser, y todas las posibilidades que hay en medio, salvo el mal. Nada que sea malo lo es porque Dios lo ha determinado así. 6 cosas, ya llevamos 3. El hombre. Vamos a ver al hombre. Y vamos a verlo no como vemos hoy al hombre. En cada medio de comunicación he escuchado esta expresión:
la maldad del hombre, la naturaleza maligna del hombre. Esto se ha repetido porque se tiene una idea del hombre como esencialmente malo. Estoy yo en desacuerdo con esto. La visión que vamos a tener del hombre, leyendo la creación, no es la visión que tenemos hoy al pensar en el mal que nos rodea. Principalmente porque el mal que nos rodea no es otra cosa sino la ausencia de Dios. Ya que Dios es el sumo bien, ya que Dios es el que comunica a la criatura lo que le falta, la ausencia de bien es atribuida a la ausencia de Dios. Sea en un individuo, sea en una familia o sea en una sociedad. Y vivimos en una sociedad donde se está sistemáticamente expulsando a Dios. Es verdad. Pues este es el resultado. Claro. Puede parecer que yo soy ventajista, porque soy predicador del Evangelio, porque soy pastor y porque quiero aprovechar el dolor y la tragedia para... No. Yo le estoy hablando a creyentes, yo estoy dando unas lecciones de la Biblia que están enfocadas para creyentes, no estoy evangelizando. También lo podría decir si estoy evangelizando, pero yo personalmente quizá me abstendría de decir esto si estuviera evangelizando. Pero no estoy evangelizando, estoy dando una clase. Y en esta clase establecemos que el hombre no es esencialmente malo. El hombre fue creado como corona de la creación. Quiere decir, el propósito de la creación es el hombre. De hecho, en el relato de la semana de la creación, se presta más atención y se le da más énfasis a los elementos de la creación que son más necesarios y que se relacionan directamente con el hombre. Y a las cosas que no son tan importantes en relación al hombre, no se mencionan. El hombre, la humanidad como corona, imagen de Dios. Imagen de Dios por el señorío que recibe y con la finalidad de cumplir el propósito de Dios. Y le voy a decir 3 palabras que van a aparecer: cultivar, sojuzgar, llenar. Vamos a observar a la palabra de Dios como medio utilizado por Dios para dar el ser, y sin embargo va a haber la palabra de Dios para el hombre sometida a su consideración y a su acción, ¿verdad? Porque vamos a leer como dice: dijo Dios y fue hecho. Sin embargo le dice al hombre: no comas del árbol, ¿verdad?, de la ciencia, bien y del mal. Y más tarde veremos en la caída cómo el hombre come en contra de la voluntad de Dios. Esto es en virtud a la libertad de elección que tiene el hombre. Yo creo en esto. Creo que el hombre tiene libertad de elección. Precisamente por eso el hombre es responsable del cumplimiento del propósito de Dios dentro de su área de influencia o de la falta de ese cumplimiento. Porque si no, no habría pecado. No existiría el pecado. ¿Es pecado que un león mate a un corderito y se lo coma? ¿Es pecado? No. Él está regulado por su instinto, y su instinto lo ha puesto Dios. De hecho, consideramos que los hombres, seres humanos, son los que rompen el equilibrio de la naturaleza.
Hay un equilibrio en la naturaleza que si el hombre se sale del planeta, el planeta puede subsistir y seguir hacia adelante con una fecha indeterminada. Pero el hombre, ahora, ayer o esta noche, hoy, no sé, ha fallecido Stephen Hawking, una eminencia, una de las mentes más brillantes científicos que ha entrado a la historia. Y él había fechado el fin de la Tierra, no basándose en creencias, sino basándose en el impacto que tiene el ser humano en la propia creación. El hombre es capaz de romper el equilibrio. Los animales no lo rompen. Y eso, que la ferocidad de los animales y que haya animales carnívoros se debe a la caída. Pero aún así se mantendría en equilibrio. ¿Por qué el hombre puede afectar el buen orden? Porque tiene libertad de elección y nuestras acciones y decisiones son relevantes. Son relevantes. Veremos, hemos dicho 6 cosas, llevamos 4, nos faltan 2. El reposo. Voy a decir esencialmente el reposo. No existe todavía la ley. No existe Moisés para nosotros. No existen el resto de los libros del Pentateuco para nosotros. Todavía no lo hemos leído. No existe para nosotros. Nosotros veremos el reposo y veremos en él a Dios cómo contempla complacido la obra bien hecha. La obra terminada y perfecta. Dios contempla la obra. Una de las actividades que más frustración genera es la del artista. El nivel de frustración entre los artistas es muy elevado, porque el artista tiene un diseño, un deseo. El artista tiende hacia la excelencia, la grandeza en su expresión. Por eso hay cosas que hoy llaman arte y llaman expresión, y ni son arte ni son expresión. Bueno, eso es un debate para otro sitio, ¿no? Y para otra hora. Porque quemar la foto de una persona no es expresión. Bueno, hoy se le llama arte a lo que no es arte y expresión a lo que no es expresión. Pero el artista quiere expresarse y expresar la excelencia. ¿Qué ocurre? Que rara vez lo logra. Un artista hace una obra, nosotros vemos y valoramos su técnica, valoramos una capacidad que tiene el artista que nosotros no la tenemos, quizás. Y nos parece maravilloso, y él dice, no, eso no sirve. Vemos un cuadro y te dice el artista, no, pero esto no es lo que yo... Por eso, de las actividades que más frustración generan es la actividad creativa del artista. Sin embargo, Dios termina su obra y la contempla complacido. Y no es porque es narcisista, es porque es perfecta su obra y es digna de contemplar. Entonces, luego ya llegaremos al Sabbat como señal, Sabbat, reposo, como señal de un pacto con Israel. Pero eso será en la ley, eso queda mucho. Eso queda mucho. ¿De acuerdo? Ahora veremos la esencia del reposo, que es la contemplación. ¿Qué es el reposo? La contemplación de algo, en este caso, Dios contemplando su creación perfecta. Y lo sexto que se ve en la creación es el matrimonio. Hermanos míos, el matrimonio es el gran ignorado de hoy, ¿eh?
Para algunos el matrimonio es una cosa que ha pasado de moda, para otros el matrimonio es simplemente un requisito legal para tener relaciones sexuales con la pareja sin que sea pecado. Pero relegar el matrimonio a ese pobre concepto es no haber entendido algo esencial, hermanos míos. El matrimonio es la primera institución divina, por cierto. Dios, antes que la iglesia, instituyó el matrimonio. Antes que los gobiernos y las autoridades civiles, instituyó el matrimonio. De hecho, no podríamos entender a la civilización, ni a su autoridad, ni a la sociedad, ni a la iglesia sin el matrimonio. El matrimonio es la institución divina, es un invento de Dios. El matrimonio no es simplemente, y lo digo ahora para creyentes, no pensemos en el matrimonio como la licencia que nos da Dios a través de los pastores o del juez de paz para tener relación o vivir juntos. El matrimonio es algo más. El matrimonio no es un papel, ni un certificado, ni una autorización. El matrimonio es una institución divina y hay un propósito. Por eso el nivel de fracaso en el matrimonio entre creyentes está subiendo. Porque se está perdiendo la esencia. La creación, y aparece el matrimonio en la creación. Antes que la cultura, antes que la religión, antes que la Biblia, antes que nada. El matrimonio. Sin matrimonio no hay sociedad, no hay pueblo, no hay iglesia, no hay nada. La certeza indiscutible. Leamos por favor versículo 1, capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 6 cosas refuta esta certeza indiscutible. Primero, refuta al ateo que dice que no hay Dios. Hay Dios. Creó Dios. Refuta al agnóstico que afirma que Dios es incognoscible. Dios es conocible, se le puede conocer. Él se ha dado a conocer y lo hace a través de su creación. Se refuta al politeísta que adora a muchos dioses, cuando el origen de todo es un solo Dios. Refuta la teoría panteísta que dice que toda la naturaleza es Dios. Y refuta a la mentalidad fatalista que enseña que no hay un plan divino detrás de la creación. No espera una solución linda, perfecta en la historia de la humanidad y la historia del mundo. Cuidado, porque a veces el fatalismo se transmite y se propaga no por una idea, que es una idea, sino por un sentimiento de impotencia, de amargura, de derrota. Dios tiene el control. Yo entiendo que un nuevo creyente vea una tragedia, ha estado orando para que no ocurra la tragedia, y cuando ocurre, su fe se resiente. ¿Por qué? Porque todavía no tiene claro un nuevo creyente que Dios está en control de todo. A pesar que yo no pueda darle explicación, especialmente a las cosas duras y trágicas, injustas que estamos viendo.
Entonces el fatalismo se propaga a veces, no tanto como doctrina, sino como sensación de derrota. Y puede ocurrir en la iglesia. Puede ocurrir en la iglesia, puede pasar algo. Un problema, una situación, un conflicto, una crisis. Mantengámonos estables. Mantengámonos en nuestra fe. Mantengámonos en nuestros votos de consagración que libremente y con devoción le ofrecimos al Señor. Porque Dios está en control. No salga corriendo. No salga corriendo. Dios está en control. No disuelva su matrimonio tan pronto. Dios está en control. No desahucie a sus hijos y les ponga la etiqueta de fracaso tan pronto. Dios está en control. No repruebe a ese hermanito que antes venía a la iglesia y ahora lo vemos fatal. No lo repruebe. Dios está en control. Lo está llamando. Tengamos una confianza absoluta en que Dios está en control, pese al dolor y pese a mis lagunas y a mis incógnitas. Y entonces la mentalidad fatalista no hará mella en nosotros. La certeza indiscutible, ¿le ha quedado claro, amados hermanos? ¿Sí? Bien, porque digo, a lo mismo me sale aquí una pregunta que me sea difícil y digo, no tenemos tiempo, venga. Eso es un socorrido. Cosas que uno no sabe contestar. No hay tiempo, venga, hermano. Entonces vamos a ver la semana de la creación. Versículos desde el 2 al 26. En esta semana nosotros podemos ver 10 órdenes divinas que resultan en 8 actos creativos. 10 órdenes divinas. Hemos dicho que la palabra de Dios vino a dar el ser, el nombre y la ubicación de todo. De cada orden resultan actos creativos. En este preámbulo que hemos visto, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con cielos y tierra quiere decirse todo, universo, todo, lo que entienda por todo, todo. Dios creó todas las cosas en el principio. Qué manera más bonita de decir que el tiempo también tuvo un principio. Estamos entrando dentro del terreno del misterio, pero podríamos considerar la eternidad o un tiempo donde no hay tiempo, el comienzo del tiempo y el fin del tiempo que dará lugar a la eternidad nuevamente. La eternidad, el tiempo y la eternidad. ¿Y por qué hay un fin del tiempo? Porque en ese tiempo se va a desarrollar un proceso que culminará con el establecimiento de la voluntad soberana de Dios. O sea, el tiempo está orientado hacia la voluntad de Dios. Es cuando ves una película, estás viendo una película, estás viendo un guión, una inteligencia que compuso un guión. Y en ese guión parece que hay, en un momento determinado, un despropósito. De manera que si concluyese la película ahí, te dejaría un mal sabor de boca. Bueno, es que hay películas que tienen un fin que no son happy end. Bueno, sí, pero porque quieren expresar la película la crudeza de una realidad. Pero esa realidad tampoco ha tenido un final. No ha llegado el desenlace. Pensemos en la palabra fin como
una ambigüedad. Fin de cese, fin de cesar, pero fin de finalidad. Entonces el fin del tiempo será el cese del tiempo porque se cumplió la finalidad. Entonces cada vez que va pasando un minuto de la película que estamos viendo, nos acerca al desenlace previsto de antemano por el guionista. Cada minuto que ocurre, cada acontecimiento que ocurre dentro de nuestro tiempo, no puede hacer otra cosa sino acercarnos al propósito final de Dios. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Amén. Por eso no somos fatalistas. Creemos que hay un propósito de Dios a pesar de. Bueno, ¿qué tenemos en el primer día? Dios creó la luz. Y además existe la separación. Dios vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Aparece el conocimiento separación. La diversificación. Las sectas se originan esencialmente en no comprender que la diversificación es propósito de Dios. Que no seamos todos iguales es propósito de Dios. Esto se lo explica San Pablo a los Corintios, que quieren meter a todos en el molde de sus dirigentes favoritos, excluyendo al resto. Esto es el sectarismo. Debemos aprender a convivir con personas diversas. San Pablo dice, este es uno de mis versículos favoritos, el fundamento está firme. Es que las sectas siempre piensan que se va a derrumbar todo. Y esta es la sensación que transmiten. Se va a derrumbar la obra, se va a perder todo, se va a corromper todo. San Pablo dice que no. El fundamento está firme. ¿Sobre qué está firme el fundamento? Uno, conoce el Señor a los suyos. Llega a decirle a los corintios que hay un sector que le ha reprobado, y él dice que él estima en muy poca cosa ser juzgado de ellos. Dice, ¿por qué estimo muy poca cosa que vosotros me juzguéis? No por arrogancia, sino porque yo mismo no me juzgo a mí mismo. Yo mismo no me juzgo a mí mismo, y eso que no tengo mala conciencia de nada, pero que no es mi conciencia, sino es el Señor. Y les recomienda, no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada hasta la venida de nuestro Señor. Él dará a conocer lo oculto y hasta las intenciones. Cuando juzgo a los demás, no que juzgo o valoro acciones. Yo puedo juzgar o valorar acciones. Me dice, mi vecina tiró la basura por la ventana. Y yo digo, uy, muy mal. Muy mal. Estoy valorando una acción. Tengo un vecino que no paga sus impuestos. Me parece mal. ¿Y qué me parece mal? El vecino, no, que no pague los impuestos. Puedo valorar y juzgar acciones, pero debo abstenerme, salvo que sea juez. Si es del juez, no tiene que juzgar, pero si no soy juez, no me dedico a eso. Debo abstenerme de juzgar a las personas. ¿A qué se dedica el sectarismo? A condenar. Juzgar para condenar a todo el que sea diferente. Y Pablo dice que hay
diversidad de operaciones, diversidad de ministerios, pero que hay un solo Dios, un solo Señor y un solo Espíritu, que es el que hace todas las cosas en todo. Esto no lo entendían los corintios. Unos eran de Apolos. No está mal que admire a Apolos, gran predicador, pero admiraban a Apolos menospreciando al resto. No haga eso. Incluso puede decir, mi predicador favorito, el que más me llega al corazón, el que yo le entiendo mejor, el que lo que sea, es Apolos. Vale, eso no está mal, pero no excluye a los demás. No seamos desconsiderados hacia otros, y mucho menos porque sean diferentes. Dios creó la luz, pero la separó de la noche para mostrarnos que las dos cosas son necesarias. No las tinieblas o la oscuridad como concepto del mal o como ejemplificación, símbolo del mal, no, sino como de la diversidad. El mal, vuelvo a repetir, para mí es la ausencia del bien, y Dios es el sumo bien, por lo cual donde no está Dios está el mal. Entonces la oscuridad aquí no es ausencia de Dios, porque Dios estableció que haya luz y que haya oscuridad, y ahí estableció la diversidad, la diversificación, la separación. Ahora, o sea que existe una oscuridad antes que la luz y una oscuridad después de la luz. La oscuridad y el caos anterior a la luz representan imaginativamente el no ser. Repito, el caos y la oscuridad anterior a la luz representa, a mi entender, esta parte de la Biblia que estamos, se presta a mucho debate, a mucha teoría y a mucha especulación. Yo no estoy hablando como el que posee la verdad absoluta ni como el que lo sabe todo. Hay partes de la Biblia que son muy claras. El que ve otra cosa es porque quiere ver otra cosa. Pero aquí caben muchas teorías y caben diferentes corrientes de pensamiento. Yo le digo la que a mí me ha servido para entender el resto de la Biblia. El caos y la oscuridad anterior a la luz, a mi entender, es una forma de expresar imaginativamente lo que viene a significar no ser. No hay nada, no existe nada, la nada. En el día segundo creó los cielos y el mar. En el día tercero separó las aguas de la tierra, hizo emerger la tierra. Se da cuenta que en este principio, primero, luz. Luz, entendámoslo como una energía, una forma de energía necesaria. Necesaria. Luego, hay una separación entre la luz y lo que no es la luz. Y luego hay una separación donde se va a crear una expansión. Después viene una separación entre la tierra y el mar. Otra vez generando la posibilidad de la diversidad. Habrán animales terrestres, animales acuáticos y animales aéreos. La expansión, emergió la tierra seca y los océanos, mares, ríos, para que haya también animales acuáticos. Dios generando espacio para todos.
simbólicamente el mar. Es ese poder o esas fuerzas que tratan de estorbar el propósito de Dios. Porque el hombre, ¿dónde va a vivir? ¿En el aire? ¿Dónde se va a mover y desarrollar? ¿En el aire? ¿En el agua? En la tierra. La hegemonía del mar sobre la tierra impide que viva el hombre, que es corona de la creación, finalidad de la misma creación. Bueno, pues esto ya se va a convertir en un símbolo que se va a repetir varias veces. Y el que se reserva el poder de hacer retroceder las aguas es Dios. Por eso cuando Jesús calmó la tempestad, mostró que Él es aquel que hizo emerger la tierra seca. El control de los mares y de los océanos representan el control, la capacidad de convertir el caos en cosmos organizado. Nuestra sociedad sin Dios no va hacia la organización, porque si va hacia la organización iríamos en pos de la erradicación de la desigualdad y de la injusticia, y no hay un mundo más injusto que el nuestro, porque hoy hay los recursos y la capacidad de comunicación para que los pueblos que tienen pudieran comunicar a los que no tienen. ¿Verdad? Más facilidad que nunca. Pero bueno, esto es la evidencia del fracaso humano. Pero no somos fatalistas porque sabemos que Jesucristo, en un momento determinado que el Padre tiene su sola potestad, tomará el control de todo. En el día tercero, como he dicho, creó la tierra, y en el día cuarto, las lumbreras, entiéndase el sol, la luna y la estrella. ¿Por qué en el día cuarto? Bueno, al sol se le ha atribuido el poder máximo en casi toda la cultura y civilización. Desde los egipcios consideraban al dios Ra el supremo. Y Dios lo crea el día cuarto para que veamos que no dependemos del sol. Ni de las estrellas, porque todavía siguen los hombres, siglo XXI, siglo XXI, donde se ríen de una persona que dice que cree en Dios, que cree en la Biblia, y se ríen. Todavía siguen los diarios, ¿verdad?, difundiendo el horóscopo. Parece que Copérnico no ha existido todavía. Horóscopo que tiene que ver con la adivinación, con una teoría fundamentada en el geocentrismo. Pero el horóscopo se basa y se fundamenta en pensar que los astros, que los satélites y los planetas tienen influencia en la vida y en el destino de las personas. Pero no es así. Me parece magnífico que Dios haya creado el sol, la luna y las estrellas el día cuarto. Si me escucha cualquiera que haya ido a la universidad, me da con una babucha decir que la tierra es más vieja que el sol. Según Moisés, sí. Yo le creo a Moisés, perdóneme. Yo le creo a Moisés. Porque Dios ha hablado con Moisés. En el día quinto, Dios creó los moradores de los cielos, o sea, las aves y los peces del mar.
Y en el día sexto creó los seres terrestres, animales y a la humanidad. Y el día séptimo descansó. Ahora, sin ánimo de polémica, ¿piensan ustedes que el relato de la semana de la creación, aquellos días eran de 24 horas? ¿O representan largos periodos que al final vienen a sumar millones de años? Yo les voy a decir lo que yo creo. Yo creo que eran días literales de 24 horas. ¿Por qué lo creo? Lo creo porque en el lenguaje bíblico, al leerlo, no necesito los millones de años para entender el mensaje o para que tenga sentido. Por lo cual, la idea de millones de años y que cada día representa larguísimos periodos, no procede de la Escritura, procede de otra creencia, procede de otra fuente, respetable, cada cual puede creer, y hay muchos creyentes que entienden esto y no afecta en lo esencial de nuestra fe. Pero como yo me siento como en casa, y además que no puedo hacer otra cosa, no puedo evitarlo, me expreso las cosas que creo, porque por eso las vivo, las enseño y las predico con cierta pasión. Porque creo lo que predico y creo lo que enseño. Estoy convencido, sin desacreditar o oponerme o debatir con otros que crean otra cosa. No encuentro en el texto la necesidad ni ningún indicio, sino que son explicaciones que vienen dadas. Y además, qué curioso que hasta el siglo XIX nadie cree en la teoría de la brecha, nadie cree. ¿Alguien ha oído hablar de la teoría de la brecha? Me levante la mano. Algunos, bien. No la voy a explicar porque para mí es un error. Entonces, explicar el error para luego deshacer el error, me parece que ustedes están a salvo del error, en mi opinión. La teoría de la brecha no se hace necesaria hasta que la idea de la evolución no cala en la sociedad, y estamos hablando siglo XIX. Me duele mucho cuando en algunos debates los expertos, los creyentes y los disputadores apelan a la escritura, apelan a la patrística o a los escritos de los padres de la Iglesia, pero para hablar de esto, de días, millones de años y tal, no, la patrística, no, ni la escritura, no. Está bien, cada uno puede creer lo que quiera. Yo quiero tener la información de la Biblia, acerca de la Biblia, en la propia Biblia. En la propia Biblia. No hay nada en el texto bíblico de la creación, ni en ningún otro pasaje de la Escritura que nos venga a indicar que fueron millones de años. Y sin embargo, entendiendo que son largos periodos de años, nos plantea ciertas preguntas que tienen difícil respuesta. Por ejemplo, ¿por qué no tuvieron, si son 1000 años? Porque hay quien dice, no, que un día 1000 años. No, bien. Si representan largos periodos, ¿cuántos años vivió el hombre en la tierra sin tener hijos? ¿Por qué dice la mañana y la tarde? ¿Por qué menciona la creación con una orden directa? ¿Y por qué separa, delimita en un periodo concreto la creación de cosas concretas? ¿No? Si hubiera sido un proceso largo, evolutivo, todo se hubiera estado formando a la vez. Si el hombre procede
de una especie de aminoácido que luego se convirtió en unos seres acuáticos, unicelulares, que luego se desarrolló, que luego salió del agua, que luego se subió a una rama, que luego se bajó. ¿Por qué Moisés me dice que Dios en un día creó los peces y las aves y en otro día al hombre y a los animales de la tierra? Y otras preguntas, pero no le voy a robar tiempo con esto. Prefiero irme a la escritura. Yo les he puesto con claridad que, en mi opinión, el relato del Génesis responde a días de 24 horas. Que el que es creyente de Dios, aunque opine otra cosa, no le va a suponer ningún problema que yo opine esto. Hay gente que sí, que les supone problemas y se enojan y todo eso. ¿Entiendes? Pero no sé a qué se debe, porque yo no me enojo cuando alguien dice... No, yo creo que son miles de años. Digo, no, yo creo que no, simplemente. O sea, no sé. Misterio sin resolver. Terminada la semana de la creación, llegamos al hombre como corona de la creación. A partir del versículo 26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde, les será para comer. Y fue así. El hombre como corona de la creación. Atención a esta palabra que dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esto sí que plantea, ¿verdad? Esto da para ríos de tinta, miles y miles de páginas. Pero, ¿quiere que se lo simplifique? Pues mire el propósito. Mire el propósito. Dice: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No entiendo. ¿Para qué? ¿Para qué? Y señoré sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra y en todo animal. El propósito que el hombre sea semejante a Dios es para que señoree. Primero vamos a despejar una duda que está ahí. El hombre, la humanidad, entendemos por el texto completo que hemos leído, entendemos el hombre, la humanidad, no el varón, la humanidad. Es imagen conforme a la semejanza de Dios, porque dice que los hizo imagen de Dios conforme a su semejanza, y los hizo varón y hembra. Entonces Dios no es masculino, porque si Dios es masculino, eso no se asuste nadie. No se asuste nadie. Si Dios es masculino, entonces la mujer no es imagen de Dios, no es semejante. Tampoco es femenino, porque si fuera femenino, el hombre no sería imagen de Dios. Tampoco es las dos cosas. Por una sencilla razón: porque Dios es espíritu y los sexos
la sexualidad es para la reproducción, para la relación de la especie con capacidad reproductiva, porque somos seres sexuados y nos reproducimos mediante la relación sexual. Dios no se reproduce. Dios no tiene gónadas. Dios no tiene funciones fisiológicas, porque es un espíritu, porque Dios no es materia. Por lo cual Dios técnicamente no es hombre ni mujer, es un espíritu. Ahora, no estoy para nada de acuerdo con una serie de corrientes que llevan esto, que es una verdad, Dios es un espíritu, lo llevan a otro, mezclan unas cosas ahí. Hermanos míos, estamos en unos tiempos muy complicados. Bueno, entonces, si Dios es un espíritu, ¿en qué me parezco a Él? Claro, pues no puede ser en la materia. En nada de la materia me voy a parecer a Dios. Porque Dios no es materia. Él es el creador de la materia. ¿Se da cuenta como cuando vamos aprendiendo las cosas bien desde el principio, después ya es más fácil? Si Dios es ajeno a su creación, no somos panteístas, y la materia ha sido creada por Dios, Dios no puede ser materia. Bueno, entonces nosotros nos parecemos a Dios en que somos seres espirituales. Y ahora voy a decir una cosa que a alguno puede que le choque, pero es real. La capacidad de razonar tiene que ver con la espiritualidad. Wow. Renunciar, reprimir, cohibir el razonamiento humano es restarle a nuestra espiritualidad. No es espiritualidad esta secta que le dicen a la gente: vamos a tirarnos todos del quinto, no, un suicidio colectivo, nos vamos a poner una cámara aquí, un hangar aquí, nos matamos todos porque esta es nuestra fe de... No, esto tristemente ha pasado, ¿verdad? Y obedece al razonamiento esa conducta. Obedece al razonamiento que un pueblo, una persona, oigan a alguien decir vamos a suicidarnos todos y lo hagan. ¿A qué razonamiento obedece? A ninguno. O sea, y estas personas no llegaron el primer día y le dijeron vamos a suicidarnos y se suicidaron. Estas personas fueron sometidos a un proceso por el cual ellos renunciaron a su capacidad de análisis y de razonamiento. Wow. Hasta que rindieron toda su voluntad al líder de la secta. Wow. Y después de decir vamos a suicidarnos, como vendan todo y me dan los dineros, o las familias son el diablo, o ¿verdad? O abandonemos nuestro trabajo y hacemos una granja, o no sé, ese tipo de cosas que pasan en la secta, ¿no? Bueno, una secta le dice un señor a toda la señora que él es el papá de todo, que el novio de todas y esas cosas, ¿no? Y nosotros quedamos asustados. Había una secta que yo no sé si existirá ya, pero yo le seguí la pista por años porque digo yo, ¿a dónde va a llegar esto? Mira, le seguí la pista que decir que cuando me acordaba ponía en YouTube, digo, a ver cómo, o en internet, a ver cómo va esta gente. Una secta que se llama, o no sé si se llamaba, no sé si existirá todavía, Creciendo en Gracia. Pues esto era un pastor evangélico, un predicador evangélico y una iglesia evangélica. Pero cómo se fue degradando las cosas hasta que le llamaban papá, se tatuaron el 666, pero todo eso no empezó ahí de la noche a la mañana. ¿En qué iglesia evangélica le vas a decir al hermano que se tatúa el 666? Dicen que sí. O sea, para llegar a ese punto, lo fue alejando de lo razonable, lo fue alejando del resto de la comunidad cristiana, lo fue alejando de cualquier otra fuente de información o de opinión, hasta que los demás rindieron su mente, su voluntad, su entendimiento, su capacidad crítica al líder de la secta.
Hermanos míos, razonar forma parte de la espiritualidad. Aleluya. Por eso dice, no aborrezcas a tu prójimo, razona con él. No es espiritualidad reprobar, aislar, rechazar a otro, sino razonar con él. Ve a un hermano cometiendo una falta. ¿Qué te enseña San Pablo? Tú que eres espiritual, expúlsalo, no te hable con él. Porque hay quien dice, con esto no comáis ni bebéis, y se abusa de eso, de ese versículo. ¿Verdad que sí? Pero eso no es razonable. Porque miren lo que dice San Pablo. Si tú eres espiritual, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre y considerarte a ti mismo que tú puedes ser tentado. Entonces, restaurar al hermano es ser espiritual. Y para restaurar a un hermano que está en una mala conducta hay que razonar con él. Hay que decirle, hermano, pero ¿usted por qué hace esto? Hermana, ¿usted qué piensa que beneficio va a sacar de esto? Ay, pues no lo sé, hermano, porque yo no tengo más salida que esta. No, usted tiene otra salida. Usted puede hacer esto, puede hacer lo otro. Usted puede pedir consejería aquí. Usted puede pedirle al Señor, esperar, en fin, y le damos una alternativa. Pero si usted sigue con esta conducta, lo que le va a reportar es consecuencias dañinas y dolorosas. Y razonamos con la persona y lo restauramos. Hermano, ¿por qué no viene usted más a la iglesia? Porque el pastor no me saludó, pero usted le saludó a él. No, yo no. Porque yo creo que a mí no me quiere, que se enfada conmigo. Pero lo has comprobado, le has preguntado, pastor, ¿usted se enfada conmigo? No, es que a mí me da la impresión. ¿Y si te has equivocado, hermano? Pues mira, lo mejor es que hables con él. Diga, pastor, ¿usted se ha enfadado conmigo? Y el pastor te dirá, pues sí, por este motivo, o no. Y hablando se entiende la gente. Pero no deje usted la congregación, no deje usted a los hermanos, le echamos de menos, le queremos. Usted es importante para nosotros. ¿Y qué estamos haciendo? Razonando. Ahora si ve a uno por la calle y dice, ¿por qué no viene a la iglesia? Te va a coger el diablo. Eso no es razonando. Eso no es razonando. ¿Por qué tenemos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios podía haber sido entregada a una élite. Y los demás pues ahí hacen lo que diga la élite. No. Entendemos que es la voluntad de Dios y hasta sangre de los mártires se ha derramado para que tengamos una copia de la Escritura en un idioma que podemos entender. Entendemos que eso forma parte de la voluntad de Dios y del propósito de Dios. Y para que la leamos y razonemos. Usted me dirá, es que yo no entiendo toda la Biblia, ni yo. Pero de lo que no entiendo, pues no seré responsable. Pero de lo que entiendo, soy responsable. La doctrina incide en la conducta. Es verdad. Y la doctrina entra cuando es razonada, porque me rindo a ella. Porque veo, no hurtarás. Y diga, y cuando me metan preso y me pegue un tiempecito allí, digo, ya no robo más. Leo, no hurtará, digo, déjame. Ahora razono, quizás he necesitado experiencia vital, pero ya soy capaz de razonar y entender. ¿Por qué dice no hurtarás? Dios a través de Moisés le dijo a los hebreos, antes de poseer la tierra, que la sabiduría de ellos son los mandamientos de Dios. Y que el mundo diría, qué pueblo sabio como este que tiene ley y mandamientos. Wow. Sabio. La palabra de Dios es la que convierte el alma y hace. ¿Cuál es la diferencia de Daniel y sus compañeros? La sabiduría que había en ellos. Hermanos míos, Cristo ha sido hecho por Dios para nosotros. Sabiduría y poder de Dios. El poder de Dios que me hace decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y es real. No podía dejar las drogas, no podía dejar el tabaco, no podía dejar el odio, no podía. Y ahora puedo. Ahora puedo. Y no sabía, no entendía, no comprendía, no era capaz de asumir ni admitir mis propios errores.
No me entendía con mi mujer, ella no se entendía conmigo, pero vino Cristo, sabiduría, y ahora yo la entiendo mejor, ella me entiende a mí, yo me expreso de una manera que ella me entiende mejor. Cristo ha sido hecho por Dios para ti, para mí, poder y sabiduría. El pueblo del Señor muestra su espiritualidad y su sabiduría en sabia mansedumbre. Razonando. La intransigencia no es espiritualidad. La arrogancia no es espiritualidad. La mansedumbre, la sencillez es espiritualidad. Así que somos imagen y semejanza de Dios en el don de poder razonar. Razonando podemos conocer a Dios. Razonando podemos conocer sus planes. Mire la diferencia entre siervo y amigo. Jesús nos reveló un montón de cosas tremendas. Y una de las cosas grandes que abrió una ventana el Señor Jesucristo, que entró luz ahí a todo lo que da, fue esta revelación. Los siervos no saben lo que hace su Señor. He dicho antes que el tiempo está orientado a la voluntad de Dios. Hay gobernantes, hay empresarios, hay personajes trascendentales de la historia que fueron usados por Dios sin ellos saberlo. No eran amigos, eran siervos y sin saberlo ayudaron al propósito de Dios. Pero a los amigos se les comunica lo que se va a hacer y con esto se les hace partícipe porque se cuenta con la voluntad, el apoyo y el ánimo de los amigos. Oye, pues vamos a hacer esto, está magnífico, fantástico, y tú podrías ayudarme porque lo que yo quiero es hacer esto, pero necesitaría en este propósito, si tú te incorporas, que tú cumplieras con este cometido mientras vamos a comentarle al otro para que él a su vez haga. Magnífico, me encanta, fantástico, gracias por contar conmigo, ¿no? No es mayor satisfacción esa que te den órdenes que tú no sabes qué están haciendo. Habrá trabajo ingrato que el que está en una cinta transportadora y haciendo una cosa que no sabe quizás ni para qué sirve. ¿No será más bonito formar parte de un proyecto desde el inicio? Desde el corazón del que lo idea. Como un Dios tan grande y sabio me hace partícipe porque quiere que sea su amigo. Pero como Dios me hará partícipe de sus planes cuando yo no razono, cuando me niego a razonar. Y no voy a entrar en esto porque ya esto es ministración, pero los complejos impiden razonar. Es verdad eso. Pasiones desordenadas, deseos de poder impiden razonar y además generan discursos que no son razonables. La espiritualidad, hermanos míos, necesita como ingrediente indispensable el razonamiento. Desde el razonamiento podemos captar, asimilar y transmitir el propósito de Dios. Somos partícipes, por eso somos imagen de Dios, porque hemos sido elegidos para ser representantes de Dios, responsables del cumplimiento de sus propósitos. Los animales regulados por su instinto contribuyen al equilibrio. El hombre es el que tiene que tomar decisiones que no afectan al equilibrio, que no afectan al cumplimiento del propósito divino. No recuerdo ahora el nombre, pero hubo un predicador que tenía grandes dones. Y era tal su pasión y su consagración
que apenas no dormía, comía mal, pasaba mucho tiempo viajando, predicando, en tiempos donde los viajes desgastaban, machacaban mucho, y enfermó, se debilitó, enfermó y murió. Pero antes de morir dijo esta frase: Dios me dio un mensaje y me dio un caballo para llevar el mensaje. Fui fiel con el mensaje, pero no con el caballo. El caballo era su cuerpo y su salud. No la cuidó. Y él entendía que partía de este mundo antes de tiempo por haber sido negligente con la salud. Debemos aprender de la experiencia y de los errores de otros. Hay algún hermano que dice: bueno, pastor, me dicen, pastor, pero si yo fumo, ¿es pecado? En la Biblia aparece que fumar es pecado. Y le digo: hermano, no piense con una mente legalista buscando los límites de la letra. ¿Fumar es bueno para tu salud o malo? Terrorífico. Te puede matar antes de tiempo. Te puede enfermar y hacerte dependiente de tu familia y que te conviertes en una carga, que ellos lo harán con amor, pero afectará incluso a los planes y a su vida. Imagínate que tienes un hijo y tiene 20 y algo años y está en su universidad terminando sus estudios, y de pronto el papá se enferma y se vuelve totalmente dependiente. Le tienen que cortar las piernas por culpa del tabaco y se queda necesitado de asistencia, y la criatura, el hijo, no puede seguir estudiando porque tiene que atender al papá. Entonces, si un hermano me pregunta que si es pecado, que dónde aparece en la Biblia, que dónde hay una base bíblica para decir que fumar es pecado, yo digo: todavía este hermano no ha entendido. Que esto no se trata solamente de limitaciones o prohibiciones, que la espiritualidad pasa por razonar y decidir razonando qué daña o qué favorece el propósito de Dios. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Lo veo y lo descubro en la Biblia. ¿Y cuál es mi base entonces para razonar en lo que afecta al propósito de Dios o no afecta? Leyendo la Biblia. El hombre fue creado para señorear, pero, atención, ¿sobre quién? ¿Animales? Sobre la tierra, sobre los elementos, no sobre otros hombres. Otro contrasentido. Queridos hermanos, y yo veo hasta en la religión gente con deseo de señorearse de otra gente. Esto es contrario absolutamente al propósito de Dios. Dios legitimó el gobierno civil en el pacto con Noé, pero con una finalidad esencial: impedir la violencia. Dios hizo responsable a Noé como cabeza de un clan, le hizo responsable de erradicar la violencia, porque por la violencia Dios destruyó a la humanidad y ahora él era el cabeza de la humanidad, y Dios le delegó autoridad. Le dijo: toda sangre que se derrame la demando del que lo haga. Entonces, la institución del gobierno, que entendemos que se instituye y se delega la autoridad, es para erradicar la violencia, y la violencia se genera ante la falta de recursos, por la desigualdad y por la injusticia. Pero los gobiernos de un color o de otro están fundamentados en establecer la igualdad y la justicia, o están fundamentados en otra cosa. En el momento que uno de los gobernantes aspira a su posición o a su sueldo, ya se dañó el asunto. Los gobiernos humanos de un color y de otro, lo único que están demostrando es el fracaso del ser humano, porque el ser humano no fue creado ni con la capacidad
ni con la voluntad de parte de Dios de señorearnos unos a otros. Si no me lo cree, échele un vistazo a la historia y entonces se va a dar cuenta de tiranía de todos los colores. A mí, yo no sé, hay cosas que yo no le encuentro la explicación y me quedo así un poco fuera de juego, ¿no? Yo digo, hay determinadas tendencias o ideologías políticas donde la gente siente que es una vergüenza, ¿no? Decir, ay, tú eres de esto, ¿no? Tú eres... Y señalan a otro para reprobarlo, discriminarlo, humillarlo, o señalarlo como el mal, ¿no? Piensan que tal o cual ideología o tendencia política es el mal en sí. Son todos malos los que tengan esa idea. Ah, usted es de esto, usted... Vale. Y yo digo, ¿y de la otra ideología? Que eran todos hermanitas de la caridad. ¿No? Qué ingenuidad, ¿verdad? Un día vendrá el anticristo. Y el anticristo vendrá porque la humanidad estará convencida que hay un hombre capacitado de gobernar a otros hombres y que será el encargado y el dotado para impartir la justicia y la igualdad y bla, 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 bla. Y será el anticristo, hermanos míos. Y vendrá como castigo por no haber querido la humanidad recibir el amor de la verdad. El amor de la verdad es Jesucristo. Amén. El mundo que rechaza, se mofa, se ríe de Cristo, abrazará al anticristo, diciendo, esta sí es la imagen del hombre que señorea sobre nosotros. El hombre se va a convertir a partir de aquí, del relato de su creación, en una analogía del Señor Jesucristo, hermanos míos, en cuanto a lo que es bueno, no en cuanto al fracaso. El hombre en cuanto a su miseria no, pero el hombre en cuanto a su grandeza es una analogía de Dios en Jesucristo. Terminando la creación, tenemos que Dios vio que todo era bueno en gran manera, y ese bueno en gran manera era el hombre, el ser humano, la humanidad, la tierra, los animales y todo lo que Dios hizo. Ya veremos en la caída que todo esto se dañó. Voy a correr un poquito para terminar. La creación del hombre. Aquí no vamos a profundizar mucho, pero vamos a ver alguna cosa necesaria. Y además ya el reposo. Del reposo hemos hablado. El reposo esencialmente para nosotros, hasta ahora con lo que hemos leído de Biblia, nosotros vemos en él la importancia, en el hecho de que Dios lo bendice y lo hace santo. Aparece el término santo. Capítulo 2, estoy hablando del capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. La palabra santificar, la primera y general idea que debemos tener acerca de ella es separación, dedicación para un fin. ¿Para qué separó Dios ese periodo del tiempo? Para la contemplación. El primero que vivió el reposo fue Dios, que se dedicó a contemplar. ¿Y qué contempló? La obra de Dios. Entonces, ¿qué es el reposo para mí? La obligación un día de no trabajar. No. Bueno, verá que si uno es judío, pues lo vivirá y yo lo respeto porque es judío y lo vive así. Pero no, yo no soy judío, yo soy cristiano. Amo a Israel, respeto la fe judía como base fundamental de la fe cristiana también. Pero no creo yo en la obligación de vivir el sábado.
Ahora que hay alguien que lo vive, que lo cumple, que pues yo creo que será bueno y que será mejor que viva el sábado que no que se vaya por ahí a pecar o a hacer el mal. Está viviendo un día de dedicación a Dios, pues me parece bien, pero por favor no lo imponga. No lo imponga, por favor le pido, porque entonces no hemos entendido. El sábado como pacto con Israel es una ley, es obligatorio. Por eso digo que si es judío y lo guarda, bueno, lo guarda porque es judío, porque es un pacto que Dios hizo con Israel. Pero yo no soy de Israel. Yo soy creyente, soy de la fe de Abraham, que creyó y fue justificado antes de ser circuncidado. Yo soy de la fe de Abraham antes de la circuncisión, como señal de un pacto con él y sus descendientes. Yo no soy partícipe del pacto, ya esto lo hablaremos. Hay unas estipulaciones del pacto de Abraham y la que me atañe a mí es la última de las estipulaciones. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Entonces, yo soy partícipe del pacto de Dios con Abraham en haber creído en esa simiente por la cual soy bendito. Entonces, yo no tengo que guardar la circuncisión como señal del pacto con Abraham, ni el Sabbat como señal del pacto con Israel. Yo soy del nuevo pacto en la sangre de Cristo, ¿cierto? Cierto. Yo soy circuncidado con una circuncisión hecha no con mano. Bueno, entonces, el reposo, ¿en qué nos incumbe al creyente? Mira, Marta y María, ¿se acuerdan? Afanada y turbada, y le dice al Señor, Señor, yo estoy en el propósito, pero yo estoy sirviendo, y aquí hay que servir, y aquí hay que trabajar, y aquí hay que cumplir, y yo estoy aquí, y mi hermana no hace, no ayuda, no está trabajando, mi hermana está fuera del hogar. Por favor, repréndela. Es lo que da a entender. Jesús dice, no. Ella escogió la mejor parte. ¿Y qué estaba haciendo ella? A los pies de Jesús, contemplando su hermosura. Entonces, que yo creo en la ofrenda, claro, yo creo que la ofrenda es una de las formas de expresar mi fe y mi devoción. Forma parte de mi adoración la ofrenda, yo creo en la ofrenda. Yo creo en la reunión, no dejéis de congregarse, dice Hebreo. Yo creo en la congregación porque Jesús dice, donde están 2 o 3 en mi nombre. Yo creo en la congregación, creo en la ofrenda. Pero ninguna de esas cosas, hermanos míos, puede suprimir ni sustituir la contemplación. Porque el fariseo estaba allí diciendo gracias, que yo diezmo, que yo ayuno, que yo no soy como los demás hombres. Aquí estaba contemplando a ese Señor. A él mismo. Oraba consigo mismo, dice Jesús. Su Dios era él. Gracias, Señor. Sí. ¿Cómo soy yo? Magnífico. Oh, aleluya. Siento una gloria ahora mismo. Claro, está eso. Ahora, ¿a quién contemplaba aquel publicano que no se atrevía a levantar la vista y que puesta la mano en el pecho decía, por favor, soy pecador, apiádate de mí, sé propicio a mí, soy pecador? ¿Qué estaba contemplando? La grandeza de Dios y su propia pequeñez. Estaba contemplando al misericordioso que comunica perfección a su criatura y estaba contemplando su imperfección. Cuando se une mi imperfección, mi debilidad, por medio de la fe, por la perfección y la misericordia de Dios, entonces resulta en la comunicación de su perfección hacia mí. Y soy perfeccionado, soy perdonado y perfeccionado. El reposo es la contemplación. Anótese en algún sitio Salmo 27 y lo lee con tranquilidad con este prisma, que va a ver, como dice, una cosa he demandado al Señor: estar en su casa, contemplarle todos los días. Si me congrego, si ofrendo, si canto los coritos, si soy miembro de la iglesia y no dedico tiempo
a la contemplación, yo estoy fuera. Estoy afanado y turugado haciendo muchas cosas, fregando los platos que se van a volver a ensuciar. Haciendo un servicio que va a volver a repetirlo. Porque dice, pastor, estoy matado, frego aquí, limpio los baños, hago esto, voy a recoger a los hermanos que no tienen transporte, diezmo, ofrendo, soy un miembro número 1 de la iglesia y no sé por qué me siento vacío. Usted se dedica a la contemplación. Wow. Usted ahora busca, se pasa su tiempo con Dios. Yo estaba tocando la guitarra en la iglesia, pero un trabajo. Ay, qué acorde, qué canción me tengo que aprender, un trabajo. No, espérate un momento. Yo estaba predicando como, ay, ¿qué toca hoy? Y me estaba secando. Me estaba secando. Y esto no puede seguir. Tengo que contemplar al Señor. Pero también contemplo la obra de Dios en mi hermano, en mi hermana, en mi pastor, en la familia, en esa persona nueva que ha venido a la iglesia y que la vemos crecer, cambiar. Busquemos esto, porque el acusador, mira, Dios va a la restauración de Israel y toca a Josué, ¿vale? Y viene el diablo, que el Señor lo mantenga lejos de nosotros, y empieza a poner, no, es que este no, porque este está ropas vil y tal. Que el diablo que estaba preocupado de la santidad del templo, de que no se profane, o lo que estaba preocupado de que no haya sumo sacerdote para que no se restablezca el culto a Dios. El enemigo siempre va a intentar que pongamos la vista en el desastre, en la falta, en la pérdida, en lo imperfecto. Pero nosotros tenemos que contemplar, inquirir en su santo templo, entrar y decir, Señor, ¿dónde está? Pues ya empezar a mirar que desde el piano no ha dado la tecla, que el pastor, no sé si eso lo ha dicho por mí, que si el hermano, el otro, ha llegado tarde. Entonces, madre mía, no sé para qué estoy perdiendo mi tiempo. Y hay quien guarda el sabbat, y no contempla. Entonces, no entendió nada. No entendió nada. ¿Vale? Dios puso el huerto y puso al hombre en el medio para que lo labrase. ¿Cuál es la profesión más antigua del mundo? Por favor, no me diga la burrada que dice la gente por ahí. Por favor, no me dé el disgusto, hermano. La agricultura. Mire, cultura, cultivar, culto, todo es la misma raíz. Esto da para un estudio profundo. Pero de momento quédese con esto. Dios creó un planeta, pero un huerto. ¿Y cuál es la obligación del hombre? Cultivar, sojuzgar la tierra, quiere decir, cultivar la tierra, convertir toda la tierra en ese jardín que Dios te dio. No piensen en el euromillones. Si yo hago la voluntad de Dios, me tocara los euromillones, yo haría la voluntad de Dios. No, así no trabaja. Cultiva lo que tienes. No, pero es que hay quien dice, yo que necesito una esposa. No. Cultívate. Yo necesito un esposo porque si no yo estoy incompleto. No. Cultívate. Cultiva lo que te haya dado Dios. Mírate las manos, mírate los bolsillos, mírate a ti, mira a tu familia, mira lo bueno que te haya dado Dios. Cuéntalo a una lista y di, esto es lo que tengo y con esto parto. Amén. Dios no hace milagros de la varita mágica. Hay mucha gente que viene a la iglesia y cree que Dios le va a hacer una varita mágica. No, así no es. Dios nos va dando semillas que al sembrarla y esperar con paciencia y cultivarla, se multiplican. Esto es verdad desde la economía, a las relaciones familiares, a los hijos, a la mente, al cuerpo y a todo. Cultivémonos. Multipliquemos lo que Dios nos ha dado. Ese es el secreto. ¿Cuál es el propósito de Dios para mí? Que conquiste el mundo, no señor. Que gobierne a la gente, no señor. Que mande yo en la iglesia, no señor. Que me cultive. Y que según va creciendo mi nivel de influencia, voy cultivando a los demás. Si yo vengo aquí, le doy una charla aquí, lo estoy aburriendo, o esto para que yo me entretenga, o para después decirle al pastor, tengo usted una ofrenda que yo he predicado, entonces yo estoy en contra de la voluntad de Dios 100%. Yo tengo que llegar aquí para cultivar o ayudar a cultivar vuestras vidas. Amén. Si no cumple el propósito, pues el pastor la semana que viene me dirá, venga hermanito, está muy bonito estas dos, pero
que tú no estás cultivando nada. Ha venido aquí y no está aquí. No está aquí comiendo el tarro y no está aquí enriqueciendo nada. Entonces, como eres responsable de mirar por esta parte del huerto de Dios que son ustedes, pues me dirá a mí que no venga más. Pero si el pastor entiende que yo estoy cultivando, ayudando a cultivar vuestra vida, pues contará conmigo y ustedes vendrán, porque si no ustedes no vendrían, aunque el pastor diga, no, es que este es mi amigo, es mi primo. Y sí, pastor, pero yo los miércoles tengo muchísimas más cosas que hacer. No viene nadie. Claro. Cultive, por favor, que la voluntad de Dios pasa por ahí. Amén. La institución del matrimonio. Voy a decir solamente dos cosas, pero son incendiarias y ya acabó. Hermanos míos, por favor, no se enfaden las hermanas, yo las quiero mucho todas, ¿vale? Como no está mi mujer, me puedo aprovechar. Bueno, mire, no se enfade conmigo, se enfada con Moisés y esto, mi amor. Y con San Pablo. Dios pudo crear al hombre y a la mujer simultáneamente. Dos montículos de barro, soplió los dos y ahí hacen ustedes un contrato a media de todo y no lo hizo así. Creó al hombre, le dio esa responsabilidad de cultivar la tierra. El hombre se sirvió de los animales porque le dio autoridad, le puso nombre y todo. Y Dios esperó a que el hombre sintiera un vacío. Porque el hombre tenía dos relaciones y las dos eran verticales. Una con Dios, que es mi soberano, mi rey, mi señor. Y otra los animales, que son mis subordinados. Y el hombre no se sentía bien, se sentía falto. Y Dios dice, esto es lo que yo quiero que tú comprendas. Quiero que tú comprendas que no solo existen las relaciones verticales de quién manda aquí. Persona que todo está obsesionado con quién manda y el control. Está enfermito, hermano mío, de verdad. Necesita al Señor que venga a su corazón con ternura, le cure las heridas. Y todos los complejos y todo eso fuera. Sí, claro, hay relaciones verticales. A mí me contratan en una empresa y me dice, ahí está el encargado. Pues ya está, el encargado me da mis instrucciones y yo lo cumplo. Y no tengo problema. El encargado o la encargada. No tengo problema. Mi papá, mi mamá. Pues ya está, no tengo problema. En la iglesia, pues el pastor, consejo de ancianos, las personas que tienen una autoridad, yo lo respeto, no tengo problema en tener relaciones verticales. Y después tengo hijos, tengo subordinados, o trabajo en una empresa y soy encargado. Bien, relaciones verticales, todo perfecto. ¿Y la relación horizontal qué pasa? La esposa, hermanos míos, fue dada para mantener una relación horizontal de compañerismo. No es un animal, no es un medio del que servirse, no es donde yo toda mi frustración y mi ira y mis cosas yo allí voy y la pago. No es esto la esposa. La esposa es, atención, por esto he dicho antes que no se ofendan, la ayuda de Dios para que yo cultive. Amén. Este es el propósito original. ¿Por qué digo esto, hermano? Esto no es machismo ni nada. Se lo voy a decir por qué. El matrimonio encierra el misterio de la unión de Cristo con la iglesia. Entonces la relación del matrimonio, ni desde su concepto primero hasta la práctica después, no puede ni debe contravenir la analogía entre Cristo y la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia y la iglesia le obedece. No estoy hablando de relaciones horizontales, de dominio, de poder y de mando, no estamos hablando de eso. Porque si hablamos de eso, entonces estamos como en el mundo, la batalla de los sesos. No, por favor, el mundo va mal y no le arrindo las ganancias.
se está generando una sensación ahora donde parece que el hombre es malo per se. Ahora hay una autoridad política que puede decir, no, hombre, nada. Bueno, antes lo decía, pero manda un consejo un hombre mayor y lo voy a seguir porque las personas mayores tienen sabiduría. Y dicen, no diga más nombre, oiga, digo, vale, antes lo decía. Es una autoridad política que dice, que ha dicho, bueno, sí, y no hace mucho, que en el varón está el gen de la violencia. Ahí lo tiene, en autoridad gobernando. Pero ¿cómo va a estar genéticamente la violencia en el varón? Pero qué enfermedad, porque si eso lo digo yo, que no tengo currículo ninguno, ¿vale? Yo soy un ignorante de la vida, puede ser, pero lo dice una persona supuestamente culta. Se está generando una sensación en la sociedad donde el hombre de por sí es malo. Y la mujer de por sí es víctima. Si yo fuera mujer, no aceptaría que nadie me meta en la mente, en la cabeza, que soy una víctima de nada. No soy una víctima. Pero soy un hombre y no voy a admitir que nadie me meta en la cabeza que yo soy malo por ser varón. Y que los hombres son presuntamente violentos, malos y maltratadores. No es real. Hay personas malas y dañinas de toda condición y sin distinción ninguna. El que es malo porque es malo. Y punto. Independientemente que sea ni hombre, ni mujer, ni del norte, ni del sur. Pues con esto hemos terminado. Gracias, Señor, por la paciencia con que tu pueblo me oye. Si alguna cosa he dicho torpemente, yo te ruego, Dios mío, que los hermanos se tengan la sabiduría y la discreción suficiente para dejarlo a un lado. Pero lo que yo haya dicho